Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El miércoles hubo 4 heridos por ataques contra judíos, 2 por apuñalamiento y otros 2 por disparos contra el vehículo. Netanyahu rechaza las declaraciones de Trump, aunque lo recibirá tal como se acordó antes. Rivlin visita a Obama, que reconoce las dificultades para restablecer negociaciones de paz. Y un informe del Southern Group señala que hay 250 yihadistas españoles en Siria e Irak, casi el doble de lo reconocido. Estas son, como decimos, las noticias de hoy y en el comentario Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel nos traerá, como siempre, noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El miércoles por la mañana, 2 israelíes fueron heridos con arma blanca y su agresor palestino abatido por las fuerzas israelíes en el centro de Hebrón. Uno de los 2 heridos es un soldado, apuñalado en el momento de pedir sus papeles a un palestino en la parte de la ciudad controlada por Israel para proteger a unos 500 colonos judíos que viven en medio de 200.000 palestinos. El atacante es primo de otro de la misma edad, abatido 2 días antes tras apuñalar a un israelí en la misma zona. Más tarde, otros 2 israelíes resultaron heridos por disparos contra su vehículo en una carretera de los territorios en disputa cerca de la ciudad de Tulkarem. Se ignora quién fue el autor del ataque. Ya, esto, nos trae a colación, o podemos hablar del tema de qué es Hebrón, es esa ciudad que siempre, está ejemplificada como el muro de separación, porque cuando se habla del muro de la vergüenza, el muro de separación de Cisjordania, de la parte palestina y la parte, digamos, judías, donde se hace más evidente y donde se hace en todo el mundo las fotografías es justamente en Hebrón, porque pasa por el medio de la ciudad, por una parte de la ciudad. Y trata de separar y proteger a una muy pequeña población israelí, judíos, de 500 personas en una ciudad grande de 200.000 habitantes. Ahora, tenemos que recalcar que a pesar de la anomalía y lo, digamos, extraño de una situación, de una ciudad dividida, de alguien que parece un fuerte enclavado en la mitad de otra población, esas casas donde viven los judíos son casas que eran de judíos y que siguieron siendo de judíos, pero que judíos que fueron masacrados en el año 29 y que fueron, digamos, expulsados en los pogromos organizados por el muftí de Jerusalén. Y que definitivamente en el año 48, con la Guerra de la Independencia, pues quedó del lado jordano, digamos, del lado que los jordanos conquistaron. Y a pesar de que ese era un barrio judío, no solamente de, como se dice, del principio del sionismo, del principio del siglo XX, sino un barrio que se había mantenido judío durante todos los siglos. Era porque Hebrón es una zona donde está la tumba de los patriarcas, etcétera, una zona que tenía muchos, digamos, valores religiosos importantes, por lo tanto siempre hubo ahí una población judía. Bueno, pues después del año 67, cuando se reconquistó esa parte de estos territorios que había conquistado Jordania en el año 48, pues los judíos se volvieron a reinstalar y ocupando esas casas. No es una parte de la ciudad que va creciendo, sino simplemente unas casas, pero unas casas que están rodeadas de una población muy hostil. Hasta el punto, Jordi, que esta persona, este soldado que estaba controlando y que fue acuchillado en el paso, digamos, para que cuando pasan los palestinos, si quieren entrar a la zona de los judíos, tienen que identificarse y mostrar que, por ejemplo, no llevan armas o que no llevan cuchillos. Y justamente ahí fue donde fue acuchillado, lo mataron, pero es que 2 días antes, ahí mismo, habían matado también a un primo suyo que intentó exactamente lo mismo. Un primo de la misma edad, 19 años, lo que también nos da la pauta otra vez que esto no es, vamos a decirlo así, no es un levantamiento organizado desde instituciones, pero sí que es una ideología que ha contaminado especialmente a la gente joven, una ideología que no es que esta semana alguien le dijo, ¿por qué no vamos a morir matando? Sino que llevan siendo educados para ello durante decenios.
desde que tienen el control de la educación en los territorios ocupados o en disputa, o como se llame en Cisjordania, pero las partes bajo control palestino, en su sistema educativo, lo único que están educando hacia el odio, no hacia la convivencia, no hacia la posibilidad de dos estados. No hay ninguna vía abierta para que la gente joven de pronto entienda que hay alguna otra posibilidad más que morir matando. Y eso también nos da la pauta de que aquellas teorías de la frustración de la juventud que no encuentran otra salida, vamos a ver, chicos de 13 años, de 14, de 15 o de 19, como en este caso, es un poco temprano, creo yo, para hablar de una frustración vital. O sea, son gente que seguramente vive en una situación muy incómoda porque viven bajo la presión ideológica de su casa, que puede ser tradicionalista y afín al gobierno de Ramallah, con las presiones de los yihadistas de Hamas y la novedad de los yihadistas de Daesh, y en el medio la intoxicación religiosa de las mentiras de que los judíos se quieren apropiar de la explanada de las mezquitas, cosa que ha sido rebatida en 100.000 ocasiones, pero va a dar igual. Esta es quizás la batalla más dura que ha tenido Israel en toda su vida, porque no está luchando ni contra un enemigo en forma de Estado, ni contra un enemigo en forma de grupo terrorista, está luchando contra una ideología que ya está implantada en la mente de las personas. Y es muy difícil desactivar lo que ya se ha sembrado con tanta inquina. Seguimos en Israel. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que este rechaza las recientes declaraciones sobre los musulmanes del candidato republicano a la nominación presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, tras confirmar que ambos se reunirán en Jerusalén el próximo día 28. La oficina del jefe del gobierno israelí añadió en un comunicado que el Estado de Israel respeta todas las religiones y garantiza estrictamente los derechos de todos sus ciudadanos. Al mismo tiempo, Israel está luchando contra el Islam militante, que tiene como objetivo a musulmanes, cristianos y judíos por igual y que amenaza a todo el mundo. El encuentro se decidió hace 2 semanas, antes de las polémicas declaraciones del millonario estadounidense, en el marco de una política uniforme de encontrarse con todos los candidatos presidenciales de cualquiera de los partidos que visite Israel y solicite una reunión. Sí, la verdad que a Netanyahu le ha caído un marronazo, porque esto no tiene nada que ver con su voluntad. Si hay algo que no quiere ni Netanyahu ni nadie en Israel, es embarrar más las relaciones con Estados Unidos de forma gratuita, por nada. O sea, porque nadie está defendiendo que no entren musulmanes en Estados Unidos. Primero, porque es cuestión de Estados Unidos, ¿no? Pero aparte que en Israel no existe esa política antimusulmana, islamófoba, y eso lo aclara el propio Netanyahu y las cartas de la oficina del gobierno, de que lo que Israel está luchando es contra el Islam radical, que no es lo mismo que cualquier musulmán que se presente en la frontera, porque digamos que luchar contra el Islam radical hubiera sido una declaración políticamente correcta de Donald Trump. Se hubiera dicho, no dejaremos entrar a los radicales musulmanes. Entonces todo el mundo hubiera dicho, bueno, ¿cómo haces para diferenciarlos? Esa hubiera sido otra pregunta, pero no las declaraciones estas racistas que ha provocado que todo el mundo de pronto le pida cuentas a Netanyahu, ¿cómo va a recibir a este señor? Pero claro, esto ya estaba acordado de antes. Es el candidato a unas presidencias en un país democrático, y Netanyahu ya viene recibiendo a candidatos a presidentes en países democráticos, aparte de Estados Unidos, de todo el mundo, de todos los que se quieren presentar en Israel como amigos de Israel o lo que sea. Pues hay mucha gente que ha pasado, incluso digamos hoy mismo en la mañana ha asumido en la Argentina el nuevo presidente Mauricio Macri, pues también él estuvo de viaje en Israel y se reunió con Netanyahu y fue recibido. Y a Netanyahu tampoco le importa mucho la política de Macri, sino es una cuestión de, digamos, de diplomacia internacional. Y entonces el tema es no solamente que viene a visitar y que, bueno, va a estar un rato y tiene que aguantárselo y luego
bancarse que salga a hacer algunas declaraciones en público, sino que este señor Donald Trump encima quiere pasear por la explanada de las mezquitas. Y eso va a ser bastante problemático porque sabiendo el ambiente que hay en Jerusalén, con la explanada de las mezquitas, que venga alguien que quiere que en su país, aunque no sea Israel, pero es un país que apoya a Israel, no entre ningún musulmán, pues se lo van a tomar bastante mal. Y esto puede traer mucha cola, mucha violencia añadida y justo en un momento en que no se necesita mucho para que se vuelva a encender todo. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha abogado este miércoles ante su homólogo israelí, Reuven Rivlin, por retomar el diálogo directo con los palestinos para lograr la paz, aunque ha reconocido que las circunstancias actuales lo hacen difícil. Obama recibió a Rivlin como invitado especial de la celebración judía de Hanukkah en la Casa Blanca, en la que Obama ha reiterado su condena a la escalada de violencia que vive el país. Rivlin ha aprovechado para aclarar que Israel no está en guerra con el Islam, sino contra aquellos que usan las ideas para alimentar el extremismo y amenazan a gente inocente en todo el mundo. Ahí tenemos una declaración en la otra punta, o sea, Rivlin en Estados Unidos hablando con Obama y recordando otra vez que esto no es una política del gobierno, sino que es, digamos, una declaración de principios de Israel, porque este es el presidente, no está en el gobierno. Israel no está en guerra con el Islam. Puede ser que algún fanático del Islam considere que su misión en la vida tiene que ser matar a todos los judíos, pero ese para Israel no es un musulmán más, sino que es un musulmán radical y en este caso también si pasa la acción es un terrorista. Así que aclarados todas las aclaraciones que se tengan que hacer justamente a raíz de la política norteamericana, pues viene a reforzarse la posición de Israel, que tiene que quedar clara porque Israel no va a salir a defender las posturas islamófobas generalizadas como las de Donald Trump en Estados Unidos o que puedan surgir en Europa, como han habido en los partidos neonazis de Alemania o incluso en algún partido de ultraderecha en Francia. Seguimos. Según un estudio del laboratorio de ideas Southern Group, un total de 250 españoles se han incorporado en el último año al Daesh. El estudio señala que en 2015 se ha duplicado el número de personas que han viajado a Siria o Irak para unirse a las filas del grupo yihadista, pasando de unos 12.000 a unos 27 a 31.000 procedentes de 86 países, 5.000 de ellos de Europa. Los datos de Soufan no coinciden con los del Ministerio del Interior español, que hablan de 133 casos. Sin embargo, el caso español no es el peor, ni mucho menos. En Bélgica, por ejemplo, se ha pasado de 250 el pasado año a 470 el actual. En Francia, de 700 a 1.700. En Alemania, de 270 a 760. En Inglaterra, de 400 a 760. El mayor porcentaje de voluntarios procede del Magreb, unos 8.000. Oriente Medio, otros tanto, y las antiguas repúblicas soviéticas, algo menos de 5.000. En cuanto al análisis cualitativo, el Southern Group ha llegado a la conclusión de que la radicalización ya no se lleva a cabo en meses, sino que dura apenas unas semanas. A juicio de los expertos, aunque se está destacando el papel de las redes sociales, es mucho más importante la labor que realizan los conocidos y los amigos de los voluntarios que ya se encuentran en Siria o en Irak. En este sentido, indican que la decisión de incorporarse al ISIS no es una postura racional, sino emocional, y según los datos recopilados, la están adoptando principalmente jóvenes sin un sentido claro de pertenencia a su comunidad. Sí, Jordi, porque aparte estamos hablando de Daesh, estamos hablando de ISIS, estamos hablando de Siria e Irak, pero esto se parece muchísimo a lo que hablábamos en la primera noticia con respecto a estos jóvenes que acuchillan y disparan en los territorios en disputa en Israel o incluso dentro de Israel, árabes israelíes. Y esto, tal como lo analiza este Southern Group, es interesante porque ya se está hablando muchas veces como se dice, bueno, hay que cortar las vías de financiación. Bien,
hay que impedir las comunicaciones por las redes sociales. Bien, como idea, no que sea sencillo realizarlo, aunque Donald Trump ya creo que ha sacado la idea de quitar el Internet durante unos meses para ver que funciona o no. Y la tercera idea, que es la que surge ahora, es que más allá de los que viajan, más allá de las redes sociales y de los vídeos, una de las cosas que más influye son los contactos directos, los contactos personales. El saber que tú tienes un amigo que está allí, que de pronto te manda un SMS, y que puede, si quitan el SMS, pues puede mandar una carta o puede mandar una paloma mensajera. Aquí el problema no es el medio, el problema, como diría Marshall McLuhan, es el mensaje. Y el mensaje es de que la única sentido de pertenencia que tienen muchos jóvenes es justamente en este tipo de aventuras que son más emocionales que obedeciendo a una ideología racional, ¿no? Y aparte, fíjate que estamos hablando de gente que proviene, es increíble, ¿no? Porque provienen de 86 países, pueden armarse unas Naciones Unidas ellos mismos, con los yihadistas que hay actualmente combatiendo del lado del Daesh en Siria e Irak, tienen representantes de 86 países, quiere decir que no son todos árabes. No son solamente gente de países árabes, eso ya lo sabemos, que también vienen de países europeos. Fíjate los números, cómo han ido variando y cuáles son los países punteros, porque en Francia pasaron de 700 a 1700 y en Francia hay una enorme proporción de ciudadanía árabe, ¿no? Pero en Alemania pasaron de 270 a 760, o sea, el incremento en Alemania es mayor que incluso en Francia o en el Reino Unido. Es algo increíble. Y el caso quizás más paradójico es el de Bélgica, porque tiene estos números de 250 que pasan a 470, pero comparado con España, que son 133 según el Ministerio del Interior y 250 según este estudio, pero la población de Bélgica es muchísimo menor que la española. No llegan, creo, aquí no tengo los datos, pero lo digo de memoria, creo que no llegan a los 10 millones y en España pasamos de los 40 millones, o sea que en proporción es una barbaridad. Y luego, aparte de todos estos países y los países con minorías, digamos, musulmanas importantes en las ex repúblicas soviéticas, pues están los países de cualquier lugar del mundo, de México, de Venezuela, de Argentina, de Paraguay o lo que sea. O sea, hay gente de todo el mundo, porque este es un efecto de llamada, en principio, para los acólitos y contactados con el mundo musulmán. Pero esto es como las redes sociales mismas. Una vez que tú te haces amigos de los amigos cercanos, pues surgen las amistades secundarias. Y entonces están surgiendo gente que se apunta a esto y que no tienen una vinculación directa con lo que está pasando en Siria e Irak, pero tienen una vinculación indirecta por segunda y por tercera generación o por espontaneidad ideológica de decir, bueno, este mundo está podrido, yo no le veo más salida, voy a buscarme una nueva vida. ¿Y qué más radical y nueva vida que tirarlo todo por la ventana, tirar entre ellos 14 siglos de civilización y volver al siglo séptimo, octavo, para imponer la Sharia y vivir en esas condiciones? Pues como experiencia seguramente para algunos será muy reconfortante y por eso el éxito del efecto llamada que tiene Daesh. Y lo que viene a recalcar este estudio es que la lucha contra Daesh puede ser que en el terreno militar en Siria e Irak sea mucho más sencilla que dentro de las propias naciones, porque mientras ellos puedan seguir mostrándose, entre comillas, felices de decapitar a los infieles, va a ser muy difícil que este efecto de la radicalización no se contagie. Y estamos hablando de que ellos, el Sofan Group, afirma que ya la radicalización no tarda meses, sino apenas unas semanas. Esto es exactamente como se trabaja en términos epidemiológicos. Esto es como una enfermedad
Y si bien al principio hay casos aislados y hasta que hay un nuevo contagio igual que esto que el otro, llega un momento en que se rompen las barreras. Y esto se mueve por todo el mundo. Gracias, Jorge. Ya te vemos el martes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas buen fin de semana. Ahora, Raquel, ya saben, con las noticias culturales. Bueno, a punto de empezar el fin de semana, como decimos, pero antes siempre, que casi me despido, toca la agenda cultural. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. Bien, vamos allá con las noticias muy musicales, me decías. Muy ¿no? musicales, pero empezamos hablando de Judaica, y de Judaica en el Conde Duque, uno de los centros culturales más importantes e interesantes de Madrid, de la capital de España. Allí se celebra la navideña Feria Internacional de las Culturas del 17 al 22 de diciembre de 2015. Este centro cultural se vestirá durante 6 días con los colores de la diversidad. Será por la celebración de la navideña, esta feria internacional en la que han colaborado con el Ayuntamiento de Madrid las embajadas de más de 40 países de todo el mundo y multitud de institutos culturales extranjeros. Y en esta feria habrá objetos y libros de Judaica que nos llegarán de la mano de Sefarad Editores. Además, el domingo 20 de diciembre, a la 1:15 del mediodía, se celebrará un concierto Voces por el Diálogo con un coro infantil de niños musulmanes, judíos y cristianos. Será en el patio central. Y el martes 22 de diciembre a las 5 de la tarde habrá danzas hebreas también en este patio central. Así que un buen lugar para llevar a nuestros niños o, bueno, por supuesto para todos aquellos que estén interesados en libros y en objetos de Judaica. Para sacar el niño que llevamos dentro, ¿verdad, Raquel? Qué gran frase, Jordi. Bueno. Para ponerlo en valor, que es una de mis frases de moda preferidas. ¿Qué dirían algunos? Me pareció horrible. Bueno, bien. Seguimos. Bueno, sí, ¿qué más? Pues como prometíamos al principio de la agenda cultural, viene muy musical. Por ejemplo, con un concierto de Hanukkah, un concierto de canciones sefardíes a cargo del coro Ora Ludens. Según nos cuentan desde el Museo Sefardí, Joseph Pérez realiza la crónica y comenta que, en sus crónicas, comentaba que hubo que esperar a la invasión de Marruecos en 1859 para que muchos españoles descubrieran que muy cerca de nuestro país habitaban judíos que hablaban español y que habían mantenido vivas su lengua y tradiciones desde la expulsión de 1492. El programa que presenta Ora Ludens incluye obras ancladas en la tradición sefardí y repertorio de los cancioneros españoles de la época, para intentar penetrar en el misterio que supone el hecho de que los sefardíes conservaran un vivo recuerdo de la tierra que los expulsó. Será el domingo 13 de diciembre a las 12 horas en la gran sala de oración. Pero por si esto no fuera poco, el día anterior, el sábado 12, habrá flamenco en el Museo Sefardí. Se titula el concierto Píldoras Musicales, será a partir de las 12 en la enmarca de la visita al museo. Lo organiza el proyecto Musae de la Fundación Caraso y estará a cargo de la cantaora Caridad Vega. Y es que es lo que tiene Hanukkah, mucha música, fiesta, celebración y alegría. Uh-huh. Así que, claro, siempre que hablamos de alegría, hablamos de música, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora nos vamos a Jaén, Jordi, para terminar esta agenda cultural de hoy, invitándoles a participar en una actividad el próximo 12 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Baños Árabes de esta capital andaluza, donde se celebrará una velada poético-musical en homenaje a Hasdai Ibn Saprud, con motivo, ya saben todos ustedes, del 1100 aniversario de su nacimiento en Jaén. Habrá danza, textos poéticos, voz, percusión y canut y laúdes. Así que una actividad muy interesante, gratuita hasta completar aforo. También eran gratuitas las actividades que nos proponían desde el Museo Sefardí. Pues nada, Shabbat Shalom, Raquel. Shabbat Shalom. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Jordi. Así que ya el lunes regresamos en Radio Sefarad con información diferente, y si quieren tener nuestra visión de la actualidad, será el martes cuando regresemos de esa forma al espacio informativo en Radio Sefarad. Hasta entonces, igual que tengan todos ustedes un buen fin de semana, nos vemos el lunes.